Después me envía las clases, hermano Raúl. ¿Sí, mi doctor? Después me envía las clases, por favor. Ah, claro, a mi WhatsApp, a su Allá. WhatsApp. Que no se olvide, me Sí, olvide, si se me olvida, por sí, favor. para que después yo haga una carpeta en el computador. Perfecto. Mm. Y también no se olvide de enviarme el examen de libro histórico, mi doctor, para graduar este año. ¿Cuándo Por es? el, el 17 de diciembre Ah, ya, a las ya. 11 de la mañana en Rahue Alto Sordo. Ah, ya. Así están todos los invitados, los hermanos invitados, Manu Boris también, que es de allá de Osorno, Ya, y bueno, todos los que puedan. Usted es ya, uno de los que gradúa, por lo tanto tiene que estar ahí presente a las 11 ya. de la mañana en Rahue Alto. Entonces, Bien, ahora en esta parte vemos los nombres, o perdón, el espíritu de los comienzos de Israel, de los patriarcas, en Abraham y los patriarcas. No se alude explícitamente la obra del Espíritu Santo explícitamente en Abraham y los patriarcas, pero Stanley Horton en su libro donde habla acerca del Espíritu Santo señala lo siguiente con respecto a la obra del Espíritu de Dios en los patriarcas, en Abraham principalmente. Dios respondió a la oración de Abraham en favor de Abimelech. Abraham era profeta. Los profetas eran hombres del Espíritu, dirigidos por el Espíritu de Dios. Más tarde el salmista aplicó el principio enseñado en este pasaje al resto de los patriarcas, Isaac, Jacob y José. También eran profetas. José fue reconocido por la unción en el cual habla el salmista, la unción del santo. Por eso se dice que en ese sentido el Espíritu de Dios actuó también en ellos, por el hecho de ser profeta, porque tenía una íntima comunión y profunda comunión con Dios. El espíritu de, bueno, también Moisés fue reconocido por Dios como el mayor de los profetas de su tiempo. Y habló cara a cara con Dios. En el libro de Números nos dice aquello. En el libro de Éxodo también cuando el pueblo se hizo el becerro de oro, el Señor apartó su presencia, el tabernáculo lo alejó del campamento y allá conversaba Moisés cara a cara con Dios. Eso es una de las virtudes de los profetas, lo que destaca a los profetas de la intercesión y de la comunión profunda con Dios. El, Bezaleel, Aholiab recibieron habilidades para la confección del tabernáculo y enseñar también a otros. Esa es una de las obras que el Espíritu de Dios desempeñaba en el Antiguo Testamento. Darle sabiduría, darle dones para trabajar en la confección del tabernáculo de reunión y enseñar también a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Estas son tareas manuales entonces, labores manuales, labores artesanales. No es cualquier artesanía, por supuesto, es el tabernáculo de reunión. Era una tienda de campaña sagrada donde Dios moraba en ese lugar de manera especial. No es que moraba ahí y en otro lugar no, sino que de manera especial estaba ahí en el tabernáculo de reunión. Y aquellas tiendas, para confeccionarla, Dios lo reveló a Moisés, y para confeccionarla le dio dones a las personas que lo desempeñaron esta labor. Por lo tanto, el Espíritu de Dios actuaba en el Antiguo Testamento, una de ellas para orar por los enfermos, por ejemplo, como sucedía con Abimelech. Por eso era considerado como Abraham como profeta. Pero también obraba el Espíritu Santo de Dios con finalidades artesanales, podemos decirlo de ese modo, para la confección del tabernáculo o labores manuales. Darle sabiduría para confeccionar telas que iban a servir para la confección del tabernáculo reunión. Así dotaba o capacitaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a las personas. Moisés y los ancianos de Israel. Moisés tenía una carga extraordinaria de trabajo, y esto lo alude también el libro de Éxodo. Y Jetro le da un consejo, que se distribuye las tareas, delegue responsabilidades, y Moisés resuelva los problemas más dificultosos, más difíciles, y los otros resolvieran sus problemas sobre miles, sobre centenas, sobre 50 personas, y él solamente lo más importante.
También el Espíritu de Dios cayó sobre 70 ancianos y comenzaron a profetizar. Algunos tuvieron celo de Moisés y dijeron que era muy peligroso que 70 ancianos comenzaran a profetizar porque tenían temor de que iban a usurpar el liderazgo que tenía o que era propio Moisés. Y a Moisés no le interesó ese tema del liderazgo, de quién va adelante o quién el que ha relegado en segundo lugar. Él dijo, ojalá todo el pueblo fuera profeta, porque es una gran responsabilidad tarea y no podía desarrollarlo solo. Por eso necesitaba a personas que le ayudaran. Por eso cayó el Espíritu de Dios sobre esos 70 ancianos, para ayudar a Moisés. Y Moisés dice, ojalá todos fueran profetas. Bueno, lo que dice Moisés ahí se cumple en el Pentecostés. Allí el Espíritu de Dios cae sobre todos los creyentes. Josué fue un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios de manera permanente. Mire, observe. Él es un hombre en quien mora el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, sobre los creyentes, el Espíritu de Dios no moraba sobre todos, sino que moraba sobre algunos nada más. Esa es la tarea o lo que se puede destacar de la acción del Espíritu de Dios con respecto a las personas del Antiguo Testamento. Venía sobre ciertas personas, permanecía sobre algunos, y, y cuando cumplían su función, luego se retiraba. Pero aquí, en Josué, es uno de los ejemplos donde el Espíritu de Dios mora permanentemente. ¿Cuál es la diferencia con la labor o la acción del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento? No es la morada permanente, porque también en el Antiguo Testamento personas moraron de manera permanente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el Espíritu Santo se iba y luego venía. Se refiere a la diferencia es que ahora es masivamente. El Espíritu de Dios en la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, el Espíritu es masivo, es dado masivamente a todos los creyentes. En cambio, el Antiguo Testamento en algunos solamente. Y también moraba en algunos, como es el ejemplo de Josué. El Espíritu en la historia de Israel, en la época de los jueces, el Espíritu de Dios actuó y moró sobre Otoniel. La primera mención del Espíritu de Dios se halla en conexión con Otoniel, en Jueces capítulo 3. Vamos a darle lectura, por favor, a esos pasajes bíblicos, mi pastor Jaime. Josué, Jueces, capítulo 3, verso 10. Es la primera persona que se dice que el Espíritu vino sobre Gedeón también en Jueces. Hermano Cristóbal, si me puede ayudar, por favor, Jueces también, capítulo 6, verso 34 después. Vamos a leer primero Jueces, capítulo 3, verso 10. Si lo está leyendo mi pastor Jaime, está muteado. Está con el micrófono apagado. Mi pastor Jaime, si lo está leyendo, está con el micrófono apagado. Si lo estaba leyendo, no alcanzaba. Estamos vivitos. Ah, ok. Ya. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Perfecto. ¿Cuál es la expresión que se utiliza para referirse a la experiencia con el Espíritu? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu? Vino sobre él. Vino, ¿eh? Vino. Vino. Vino el Espíritu de Dios sobre él. ¿Qué le parece? El Espíritu vino sobre Otoniel. Ya. La primera mención que se utiliza para referirse a Otoniel. Vino el Espíritu de Dios sobre Otoniel. Con también la sabiduría de Débora. Se escucha con interferencia, hermano virtual. Pareciera que fuera viajando en un avión. Se escucha con mucha fuerza. El Débora también
fue el único juez a quien se le reconoció y aceptó como juez antes de ganar una batalla militar o librar al pueblo de Dios de parte de sus enemigos. Ella estaba casada y no hay ninguna indicación alguna de que descuidara las labores en su casa. Débora fue una profeta, una jueza, dirigente militar, mire todas las labores que cumplía esta mujer. Extraordinario. Ahora vamos a leer el jueces. La siguiente persona que el Espíritu de Dios lo utilizó y se utilizan los nombres Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, para actuar a favor de los jueces. Hermano Cristóbal, por favor. Jueces, capítulo 6, verso 34. 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Muy bien. ¿Cuál es el término que se utiliza para referirse a la acción del Espíritu sobre Gedeón? No, Vino. Vino, ¿ah? También se dice que vino. Bien, venir. Vino el Espíritu Santo sobre Gedeón y pudo librar a sus enemigos. ¿Qué labor está desempeñando el Espíritu de Dios en esta época? ¿Por qué vino el Espíritu de Dios sobre Otoniel, sobre Gedeón? ¿Cuál es la función, la labor que desempeñaba el Espíritu de Dios en los jueces? ¿Qué funciones desempeñaba, cumplía? Todos participando, mis hermanos, activando sus micrófonos y respondiendo a las preguntas para... No importa que se equivoque, recuerde que estamos aprendiendo todo aquí. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe, profe. ¿Cuál es la función del Espíritu de Dios en la época de los jueces? ¿Por qué el Espíritu de Dios venía? Pregunta por qué me mandaron un producto que yo no pedí. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la labor del Espíritu de Dios? ¿Cuál es el propósito que cumplía el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? En la época de los jueces. En el Nuevo Podría Testamento. ser ¿Sí? Guiar. en los jueces. Para fortalecer y guiar al pueblo, ¿no? Orientar, buscar. ¿O mi hermano Cristóbal iba a decir algo igual o no? Guiar Guiar al pueblo, dice hermano Cristóbal. Las finalidades. Puede ser corregir al pueblo cuando pecaba. Tampoco eso, tampoco eso. Porque aquí vino sobre Otoniel porque tenían problemas con un ejército. Con Débora para liberar a su pueblo de un conflicto militar. Y Tenía con, conflicto con Císara. ¿sí? Y con Gedeón también para liberar a su pueblo de un conflicto bélico. Las finalidades en el Antiguo Testamento, cuando venía sobre los jueces, eran finalidades militares. Esas eran las finalidades militares. Es decir, venía el Espíritu de Dios sobre una persona para que pudiese luchar y liberar a su pueblo de un ejército invasor y enemigo y darle victorias militares. Miren, nada que ver con lo que ahora en el Nuevo Testamento cumple el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento es guiar a toda verdad, convencer de pecado, juicio, justicia, santificar, producir los frutos del Espíritu, capacitar para las tareas ministeriales. Pero en esta época era para liberar al pueblo de la opresión de parte de sus enemigos y darle victorias militares. Muy bien, continuemos. Utilizados a pesar de los errores que cometía. A pesar de los errores de las personas, el Espíritu de Dios lo utilizaba. Jefté, por ejemplo, ¿cuál es el problema con Jefté? Es un supersticioso. ¿Porque qué va a hacer Jefté? La primera, si el Señor me da la victoria, la primera persona que salga a recibirnos, la vamos a sacrificar.
¿Y quién salió cuando regresaron de la victoria? Su hija. Un problema grave lo que hizo Jefté, y la sacrificaron, o sea, la dieron en sacrificio. No había necesidad de sacrificar a nadie para obtener la victoria, porque Dios lo levantó precisamente para darle la victoria. Bueno, era una superstición y Dios lo utilizó a pesar de sus errores. Utilizó un sensual, a Sansón. No le interesa el voto del Nazarato. Comen miel sacado de el cuerpo de un león muerto, él no puede tocar los muertos. No tiene problema para emborracharse, visita los prostíbulos, se casa con una filistea. Descarrió. El hombre impresionante, impresionante. Lucha no como lo Otoniel, Débora, Gedeón, liderando un ejército para liberar a su pueblo. Él solo se arregla sus problemas con los filisteos, y no es para liberar a su pueblo, es para vengarse él solo de lo que le han hecho personalmente. No, no le interesa al pueblo, no le interesa a nadie ese hombre. Pero Dios lo utilizó para liberar a su pueblo, aunque él tenía otras motivaciones, otras razones. Es decir, Dios usa a pesar de los errores de la gente, ¿eh? Dios utiliza a todos. A pesar de las debilidades, vulnerabilidades y pecados de las personas, Dios lo utiliza. Hay que recordar también a Saúl. Saúl fue utilizado por Dios en su momento. Samuel, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, profetizó, sobre David. El Espíritu de Dios en David permaneció. En dos personas el Espíritu de Dios permaneció entonces, sobre Josué y sobre David. ¿Qué ocurrió con Saúl? Se produjo un cambio interior antes que Saúl se encontró con los profetas. Tan pronto como se apartó Samuel, Dios le dio otro corazón. Por un tiempo profetizó entre los profetas. La experiencia del Espíritu con Sansón, con Saúl, fueron intermitentes. Mire, esa es la característica del Espíritu de Dios con estos jueces. El Espíritu de Dios venía sobre ellos y luego se retiraba. Sobre Josué, sobre David permanecía. En cambio, sobre Saúl y también sobre Sansón, el Espíritu de Dios venía y luego se retiraba. Fueron intermitentes, no permanentes. Vino sobre Saúl un espíritu malo o un demonio, para traerle juicio a Saúl por haberse apartado, desobedecido a Dios. Por otra parte, David, al recibir al Espíritu, no se produjo nada espectacular o alguna reacción exterior inmediata. El Espíritu permaneció sobre David, pero no hubo una reacción externa, alguna evidencia de que había recibido el Espíritu de Dios. Ahí tenemos las finalidades que desempeñaba el Espíritu de Dios en la época de los jueces. Finalidades militares, darle victorias militares al pueblo y gobernar al pueblo después. Con Saúl para que gobernaran el pueblo. Sobre David también, para gobernar. Esa función cumplía el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Con respecto a los profetas, ¿qué dice las Sagradas Escrituras con respecto a los profetas? El Espíritu sería derramado sobre toda carne. Por favor, hermano Boris, Joel, capítulo 2, verso 28, vamos a dar lectura a ese pasaje bíblico. Sobre toda carne, el Espíritu de Dios iba a ser derramado. Joel 2, 28. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Perfecto. Anteriormente estuvimos viendo que con los jueces el Espíritu de Dios venía. Y ahora se dice que el Espíritu de Dios va a ser derramado. Derramar. Ya. Son distintas expresiones para describir la acción del Espíritu de Dios, la experiencia con los creyentes. Sobre quiénes se iba a derramar el Espíritu Santo. Sobre todo los hombres. Todo hombre, ¿qué más? Jóvenes, hijas, Jóvenes, hijos.
jóvenes, dice, jóvenes, Hijas, hijas, hijos, hijas, ¿qué más? ancianos, 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 ¿ya? eso es. eso. Ancianos, Sí, ya. ya, sobre todo, ancianos. ¿Es con ese anciano, verdad, o no? Con C. Sí. Ya, ancianos. Sobre toda persona, ¿ya? Mire, se habla acerca de jóvenes. Los jóvenes no eran considerados como personas importantes, no se contaban a los jóvenes. Los hijos, los niños, tampoco. Ancianos. Ah, falta. ¿Anciana se menciona igual o no? ¿Anciana? No, ¿No? Ah, ok. Ancianos. Hijos e hijas, dice. Perfecto. Hijas, mire, a los niños no se considera. Y acá dice, incluso hasta las hijas, las mujeres no se consideraban. Los niños tampoco, los jóvenes tampoco. Solo los varones y los adultos. Pero aquí dice, sobre todo iba a ser derramado el Espíritu de Dios. Es decir, no iba a haber ningún tipo de discriminación de ninguna naturaleza. Si el Espíritu de Dios usaba a alguien, eso era suficiente para que actuara en beneficio del pueblo. El pentecostalismo lo ha entendido así siempre. En las iglesias pentecostales no hay problema que se predique el hombre, predique la mujer, coordine el hombre, coordine la mujer. En las iglesias pentecostales no hay temor de que se unjan a pastoras o se mencione, se declare a una persona, se le indique como pastora. En las iglesias pentecostales están basados sobre este pasaje bíblico: sobre toda carne iba a derramar su espíritu. Si alguien manifiesta algunas evidencias de la obra que está desarrollando el Espíritu de Dios en liderazgo, por ejemplo, en enseñanza, en predicación, cualquier naturaleza, en misión, en fin, se reconoce como obra del Espíritu Santo, no se cuestiona aquello. En las iglesias, de hecho, de las asambleas de Dios, por ejemplo, en algunos años anteriores se ungieron más a pastoras que a pastores hombres, porque en las asambleas la organización es diferente. Hay un pastor principal y los otros son pastores de jóvenes, de niños, de varones, de mujeres, de educación, de misiones. Hay muchos pastores. Por eso que en un momento en un país se ungieron a más pastoras que a pastores. Y en nuestras congregaciones, acá en Chile también, las mujeres pueden predicar, coordinar, no hay ningún tipo de problema. Con respecto, y se le puede denominar a la esposa del pastor pastora, tampoco tiene problema. Y la pastora desempeña las mismas labores del pastor, y el mismo trabajo pastoral, pero con la mujer. Si tiene la vocación, por supuesto. Pero si tiene la vocación, ocurre frecuentemente así. Pero ese es el texto bíblico que más se utiliza, porque el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne para llevar a cabo la obra. Miqueas es lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, Miqueas? Para darle valentía para denunciar el pecado, dice el profeta Miqueas, para denunciar el juicio. Vamos a dar la lectura a ese pasaje, por favor. Hermana Carolina, por favor, Miqueas capítulo 3, verso 8. A la lectura de ese pasaje bíblico del profeta Miqueas. Vamos a analizar ese pasaje bíblico. Ahí vamos a ver el propósito del Espíritu de Dios con respecto a Miqueas. De la llenura. Miqueas. ¿Cuál fue el propósito de la llenura, Miqueas? Amén. Espérame. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo en el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento? Denunciar la rebelión y el pecado. Darle poder, ¿eh? Primero darle poder para denunciar el pecado. Es decir, para predicar finalmente. ¿Están todos de acuerdo, verdad? ¿Qué es el propósito de...? sí. Muy bien, mira, qué interesante.
Qué interesante. Quiero pegarle más palabras a ese revuelo. Darle poder. Se repite eso en el Nuevo Testamento. Es lo mismo en el Nuevo Testamento. Darle poder para predicar el Evangelio. Para eso vino el Espíritu de Dios, o es lleno del Espíritu Santo, o son bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, de los profetas, la rebeldía contrista al Espíritu de Dios. El Espíritu se entristece. Tenemos otra evidencia de que el Espíritu Santo es una persona porque se entristece. Acá el pueblo de Israel entristeció al Espíritu por el pecado del pueblo. El profeta Ezequiel es un ejemplo de un profeta cuya vida y mensajes fueron dominados por el Espíritu. Este hombre sí fue extravagante. No sé si iba a decir, iba a emplear a los neopentecostales como un ejemplo de Ezequiel, pero me arrepentí porque no se puede comparar. Pero era para solamente hacer una especie de analogía, nada. Pero en Ezequiel realmente las experiencias, los términos, las expresiones que se utilizan para referirse al Espíritu son variadas. Entró el Espíritu Santo en él. Y de una expresión, ¿eh? Entró en él el Espíritu de Dios. Qué impresionante, hermano. Ya el término me produce, me consterna, me produce maravilla que el Espíritu de Dios entre. Tome posesión del profeta Ezequiel para comenzar a actuar. Ya no es Ezequiel, es Dios, el Espíritu actuando por medio de Ezequiel. Como lo describió Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Le hizo ponerse en pie. ¡Wow! Es decir, el hombre está completamente entregado al Espíritu de Dios. Le hizo ponerse en pie. Cayó sobre él el Espíritu Santo. Le levantó el Espíritu Santo. Le llevó el Espíritu Santo. Le lleva al templo, le lleva a Jerusalén, le lleva a Babilonia, le lleva a un valle. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo con respecto al profeta Ezequiel. Fue un hombre guiado definitivamente por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre del Espíritu. Bien. Lo otro, lo que dice Stanley Horton en su libro, el derramamiento general en Joel del Espíritu Santo sería sin restricciones. No habría ninguna restricción de edad, de sexo o sociales. Ese término me gusta emplear más, diferencia o restricciones acerca de sexo, porque si se emplea el término de género, ya comenzamos con ciertos problemas, porque se le está abriendo la puerta para argumentar acerca de la ideología de género, que son construcciones sociales y culturales. En cambio, si se habla de restricción o distinción en términos de sexo, habla acerca de biología, Es decir, no hay diferencias sexuales, porque aquí está el término biológico. Biológicamente, la persona de hombre o mujer no es una construcción social, como menciona el término, estos actuales movimientos de LGTB y de la ideología de género, o sociales. No hay ninguna diferencia. Esclavo o libre, todos iban a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Es una bendición para todos. Tampoco habría de ser este derramamiento un evento para una sola época. El hebreo indica acción progresiva o repetida, de tal modo que el derramamiento del Espíritu está disponible de todas las generaciones, para todas las personas y todos los tiempos. El Espíritu de Dios ahora y la palabra. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos? Ninguna, dice el doctor Jaime. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Otra? Perfecto. Sigamos entonces con lo siguiente. El Espíritu y la palabra, por Anthony Palma. El Espíritu Santo revela a los escritores las verdades divinas. ¿Qué significa revelar, mis hermanos? ¿Cuál es el significado del término revelar? Algo que está Revelar oculto. es mostrar algo que antes estaba oculto.
Eso es. Perfecto. O también descorrer. Descorrer el Correr el velo. velo. Es. Dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Lo que tenemos escrito en nuestras Biblias. Y creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cómo supo el escritor bíblico que nosotros somos criaturas de Dios, imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo lo sabe? Porque Dios se lo reveló. Hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿A quién, quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo sabe el escritor de Isaías la conversación que tienen entre los miembros de la Trinidad? Dios se lo dio a conocer. ¿Cómo sabe el escritor acerca de la gran tribulación, del milenio, de cómo van a resucitar los muertos, de qué ocurre después de la muerte? ¿Qué es lo que hay después de la muerte? ¿Qué ocurre al final de los tiempos? ¿Cómo sabe el escritor sagrado todo eso? Porque Dios se lo dio a conocer. Revelación es dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Lo que tenemos en las Sagradas Escrituras es el registro de la revelación de Dios. Eso es. Sigamos. ¿Y quién lo llevó a cabo eso? El Espíritu Santo. Él llevó a cabo la revelación de la Escritura. Pero no También solamente... otro, Adelante, hermano. ¿Sí? ¿sí? ¿Cómo pudo también, por ejemplo, Moisés describir con lujo de detalle el relato de la creación si él no estuvo ahí? Claro. También se puede correr. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo lo El Espíritu describió? Santo lo... El Espíritu de Dios se lo dio a conocer, se lo reveló, excelente. El Espíritu de Dios también inspira la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea de inspiración? Bueno, todos son... Alguien no ha... Esto está entre... Introducción a la Biblia. Yo sé que pasaron introducción a la Biblia. Hay varios que pasaron introducción a la Biblia. Por lo tanto, deben saberlo. ¿O no? Estoy errado aquí, estoy errado cuando estoy con otro grupo. eh, Pero, ¿cómo era la pregunta, profe? ¿qué significa inspiración? Mirad, ¿Alguien puede definir lo que es inspiración de la Biblia? ¿Qué quiere decir inspiración de la Biblia? Hermano Cristóbal, cuando se dice que la Biblia es inspirada, ¿qué se quiere decir con eso? ¿O qué entiende usted cuando escucha la Biblia es inspirada? Que el autor de la Biblia es Dios. Muy O sea, bien. viene, estas son El, palabras de el, Dios. el autor de la Biblia es Dios, muy bien. El hermano Cristóbal tiene muy serios problemas con el audio. No Tanto se, no se escucha nada de mi hermano Cristóbal, lamentablemente. No se escucha absolutamente nada, solamente un ruido. El problema con la señal, no sé si la señal o el cable, algún problema ahí, de micrófono. Hermano Juan Carlos, ¿alguna idea de inspiración? ¿A qué se refiere la inspiración de la Biblia? Es que es una inspiración divina, que no es terrenal, pues no es humano. Es algo que está fuera del alcance del ser humano cuando el Espíritu Santo revela. O inspiración es algo que da ideas que no, netamente el hombre no puede hacer nada sino si Dios no da la inspiración de hacer algo. Es como cuando uno come algo de vitamina y de repente si esfuerza, todas las... Entonces, eso, en el concepto de eso yo puedo entender así que la inspiración es algo que revive algo y desata algo que no podía. Y estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo en inspirar algo, inspiración, se siente como, no sé, como
que es capaz de hacer cosas. Muy bien. Uno no puede inspirarse si Dios no lo da. No tiene fuerza, no tiene capacidad. La inspiración es una fuerza, es algo más allá de lo increíble. Entonces, Espíritu Santo, si no estuvieran inspirados para profetizar, no estuvieran inspirados para hacer cosas, no lo podrían hacer. Muy bien, mi estimado hermano, muchas gracias por su contribución. Ahora vamos a afinar un poco más las ideas acerca de la inspiración. Cuando hablamos acerca de que la Biblia es inspirada, queremos decir que el Espíritu de Dios supervisó, guió, controló, ahí está, supervisó, guió y controló al escritor. Aquí yo no voy a poner el escritor sagrado porque ya se entiende que se refiere a la Biblia. Estamos hablando acerca de la inspiración de la Biblia. El Espíritu de Dios supervisó, guió, controló al escritor de la Biblia, por supuesto, de eso estamos hablando, para que éste escribiera tal cual como el Espíritu quería que escribiera. Eso es la idea de la inspiración. Supervisó, guió, controló al escritor para que éste escribiera tal cual como el Espíritu quería. Que quedara registrado. Eso es. Sin anular su personalidad. Vocabulario. Idiosincrasia. Sin violar las particularidades de la personalidad del escritor. Para que éste escribiera tal cual como el Espíritu Santo quería, preservándole, faltó esta parte, preservándole de cometer cometer algún error. Pero mira, y al mismo tiempo, eso es la inspiración. Cuando hablamos acerca de inspiración de las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, queremos decir que el Espíritu de Dios supervisó, el Espíritu guió, controló al escritor sagrado para que éste, es decir, el escritor sagrado, escribiera las Sagradas Escrituras tal cual como el Espíritu quería que quedara registrado, tal cual como Dios quería que quedara registrado, preservándole de cometer errores. Es decir, no hay errores cuando se registran. Y eso no es un dictado, no es el escritor sagrado un secretario del Espíritu Santo. Se cortó lo que estaba hablando antes, parece que no. Se sigue cortando. Sí, ponemos la señal, mi hermano Juan Carlos allá en Valdía. Y esto es sin anular su personalidad, es decir, la personalidad del escritor. No anula el vocabulario del escritor, ni anula la idiosincrasia del escritor. A eso se refiere la inspiración de las Sagradas Escrituras. Eso. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? Esta inspiración del Espíritu Santo en la Escritura recae solamente en los textos originales, ¿no es cierto? Exactamente. En los manuscritos. Solamente ¿No se los puede decir lo manuscritos mismo de las traducciones? No, solamente de los escritos originales. Las traducciones no son inspiradas. No, son traducciones. De hecho, Son traducciones. Se está traduciendo la escritura. ya. Ya las copias no De son hecho, inspiradas, menos las traducciones. ya. De hecho, las traducciones tienen errores. Claro que sí. Sí. Porque ninguna traducción, por muy buena que sea, va a Va a ser expresar igual que el con la original. riqueza, con la exactitud, con la precisión, con los matices, con el sentido en el idioma original. Listo. Muy bien, eso es inspiración entonces, mis queridos hermanos. Inspiración de la Escritura. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios? Ilumina la palabra de Dios. Miren lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Le da a conocer
lo que el ser humano no conoce. Eso se llama revelación. Capacita. Y luego le guía para que escriba sin cometer errores, sin anular su personalidad. Pero luego le da la interpretación y la aplicación. Le dice, esto significa esto, y esto otro significa aquello. Y lo aplica a la vida personal. El hecho de revelar no significa que lo entienda, porque Dios le reveló que por medio de la mujer iba a venir el Redentor del mundo. Una simiente tuya, te aplastará la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esa es una revelación a Moisés. Se lo digo a Adán y Eva. ¿Entendió Adán y Eva? ¿Entendió Moisés de qué se trataba? ¿De que un descendiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué significaba eso? Eso no lo... A grandes rasgos, alguna percepción, la promesa de que Dios iba a enviar a un redentor, pero cómo se iba a llevar a cabo, que iba a ser una persona, Jesucristo, iba a morir en la cruz del Calvario, iba a morir por nosotros, el Dios hecho hombre, eso no lo sabía, no lo entendieron. El hecho de entenderlo, eso se le denomina iluminación. Ahora ilumina. Todo eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Revela verdades espirituales que los seres humanos no pueden conocer. Y luego le guía al ser humano para que lo registre. Y luego le da la interpretación, el significado de lo que quedó registrado. Esa es la tarea eso es lo que hace el Espíritu de Dios en cuanto a la palabra de Dios. ¿Alguna consulta, duda hasta ahora? ¿Hasta esta parte? Hermana Carolina, quedó bien entendido, bien, ¿verdad? ¿O algo que quedó alguna duda por ahí? No, todo claro. Solamente las citas que aparecen ahí, que ahí abajo de inspira, ahí son como partes donde el Espíritu Santo es inspirado en eso, ¿cierto? Las citas que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ah, muy bien. Segundo Vamos a ver Timoteo 16, Hechos 17. Vamos a ver Hechos 1:16. A ver, aquí voy a leer en el libro de Hechos, Dios habla hoy. Estoy citando a Anthony Palma de lo que dice en su libro, ¿cierto? Anthony Palma dice aquí, cita esos pasajes bíblicos. Hechos 1:16. Hechos 1:16. Hermanos, tenéis que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho de la Escritura, acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Bueno, ahí está hablando. El que escribió el pasaje que iba a ocurrir con Judas, que tu casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella. Eso es lo que escribió David. Pero estaba escribiendo David acerca de Judas. Eso es, ¿no? Muy bien la pregunta, hermana, porque aquí lo vamos a explicar más todavía. David está escribiendo, la escritura, se refiere a Salmos, en el libro Salmos, que su casa se vuelva un desierto, que nadie viva en ella. Pues Judas era uno de los nuestros, tenía parte de nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron. Bueno, en el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella. Eso lo escribió David en el libro de los Salmos. Y acá el Pedro dice lo que escribió David tiene que ver con Judas. Estaba hablando acerca de Judas. Ya. ¿Y por qué está escribiendo David? Él está escribiendo inspirado. Porque la escritura es inspirada. El Espíritu Santo hace que lo escriba. ¿Está? Lo está revelando, lo está dando a conocer. Pero cuando Pedro dice
que es lo que estaba escribiendo David, se refería a Judas. ¿Cómo se llama ese conocimiento que tiene Pedro ahora? Revelación, inspiración, iluminación. Pedro dice, el salmo que escribió David se está refiriendo a Judas. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo se puede describir? ¿Como revelación, inspiración, iluminación? ¿Verdad? ¿Por revelación? ¿O no? La revelación ¿No? es Inspiración, entonces. David está escribiendo ahí lo que Dios le está dando a conocer, es decir, revelación. Y lo escribió. Y él lo escribió por inspiración. Pero Pedro está diciendo, y lo que él escribió se refiere a Judas. Está entendiendo ahora. Iluminación. Iluminación. Eso es. Pedro es el que recibe la iluminación. David recibe la revelación. Y cuando escribe, David está recibiendo, siendo inspirado. Y Pedro, pero David no recibe la iluminación, no entiende de qué se trata. Pero Pedro dice, esto se refiere a Judas. Eso es iluminación. Ahí está. Se vio la diferencia, ¿verdad? El entendimiento, el entender la palabra de Dios, eso se llama iluminación. El entenderlo. El registrarlo es inspiración. El darlo a conocer es revelación. Ahí está la diferencia entre lo uno y lo otro. El espíritu del Mesías, el espíritu reposaría sobre el Mesías, lo que dice el profeta Isaías, se le llama siervo de Dios y escogido de Dios, sobre quien el espíritu, o sobre quien Dios pone su espíritu. El Padre, como el Espíritu, intervienen en el ministerio del Mesías. Jesús terrenal, mire lo que hace el Espíritu de Dios con respecto a Jesucristo. Lo concibió en el vientre de María. Lo ungió en el río Jordán. ¿Por qué creen ustedes que Cristo necesitó la unción del Espíritu en el río Jordán? Si Jesús era Dios, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, pero necesitó la unción del Espíritu de Dios en el río Jordán. Por la parte humana. Excelente, porque no solamente era el Dios hecho carne, era el Hijo del Hombre, también era hombre. Mire, todos los creyentes necesitamos lo mismo cuando nos convertimos a Cristo, ese revestimiento de poder. Venció la tentación en el poder del Espíritu. Nos dice Lucas, capítulo 4, verso 1. Realizó su ministerio en el poder del Espíritu. Si echaba fuera demonios, era por el Espíritu de Dios. Si sanaba a los enfermos, fue por el Espíritu de Dios. Si resucitaba a los muertos, fue por el Espíritu de Dios. Es decir, su ministerio lo desarrolló en el poder del Espíritu Santo. Ahora, todos nosotros, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, desarrollamos el ministerio cristiano por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque finalmente, alguien puede decir, pero a mí me encanta, me fascina, disfruto mucho. Alguien puede decir el pastorear, por ejemplo, disfrutar mucho el pastorado. Yo escuché un pastor de la Alianza Cristiana Misionera, pero él estaba gozoso porque me contaba, decía, eh, yo voy a un hospital a la 1 de la mañana, después voy a otro, tuve un accidente a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5 visitando otro, y así amanecía visitando a los hermanos que estaban en los hospitales, pero él lo contaba con una gratificación impresionante. Es decir, él se fatigaba, se cansaba, pero lo contaba con una alegría. Ya, ¿quién produce todo aquello? Bueno, no, esa alegría lo produce el Espíritu de Dios, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso la alegría en el ministerio cristiano lo produce el Espíritu Santo de Dios. Ofreció su vida mediante el Espíritu Santo también. Si él muere, tiene la fuerza
la valentía para entregar su vida fue gracias al Espíritu de Dios. Fue resucitado por el poder del Espíritu Santo también. En Romano, en Timoteo, Pedro dice que el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos también nos va a resucitar a nosotros en la segunda venida. Aquí en la resurrección de los muertos, en la obra de la Trinidad en la que lleva a cabo esta obra. El Padre resucita a Cristo, Cristo se resucita a sí mismo y el Espíritu Santo lo resucita. Los tres intervienen en la resurrección de los muertos. Jesús resucitado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Jesucristo? Envió al Espíritu. El Espíritu realiza tres actividades que tienen que ver con Cristo. Recordará a los discípulos lo que Cristo le enseñó. Porque recuerde que estuvo 3 años y medio Cristo conversando, enseñando a los discípulos, obrando milagros, y los discípulos eran testigos oculares de todos los acontecimientos de Jesús. Por lo tanto, ellos iban a escribir los libros que iban a componer nuestro Nuevo Testamento, para que ellos seleccionaran los eventos que Cristo quería que quedara registrado. Ese recuerdo se los trajo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le ayuda a organizar el material para escribir el Nuevo Testamento. Testifica acerca del Señor Jesucristo. Glorifica al Señor Jesucristo también en Juan capítulo 16, verso 13 al verso 14. Todo eso hace el Espíritu de Dios. Aquí hay una pregunta. ¿El Espíritu Santo es inferior al Padre o al Hijo? Las tres personas son igualmente Dios. Eso es lo que podemos concluir. Las tres personas son igualmente Dios. No hay ninguna diferencia. Diferencia en su esencia o diferencia en su naturaleza. No hay diferencia. Pero hay diferencia en sus funciones. Eso es lo que se debe tener presente y se debe tener en claro. En esencia, naturaleza, no hay diferencia, pero sin embargo, en sus funciones sí hay diferencia. Es importante distinguir entre las ideas de subordinación e inferioridad. Las tres personas son igualmente Dios. El Espíritu fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús. También Jesús es el que envía el Espíritu. El Espíritu no hablará de su propia cuenta, pero aquello no indica inferioridad. Simplemente es una diferencia en funciones. Perfecto. Terminamos esta parte, mis estimados hermanos. ¿Alguna consulta, pregunta hasta... No, pensé que se había caído la señal. Muy bien. Pregunta, duda hasta ahora, mis hermanos, acerca de lo que hemos visto en esta segunda parte. Bueno, la importancia que tiene esta persona en la vida personal, en la vida de la iglesia, la labor que cumple y también con el ser humano. Como le da valentía al hombre, lo levanta, lo capacita, lo instruye, lo edifica y lo levanta y lo envía. Enseñar es esencial, primordial, es algo, ¿cierto? Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Correcto. Nada de nada no podemos hacer. Así es, todo lo que hace los miembros de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en el Espíritu. Aquí estamos hablando del Espíritu de Dios porque estamos en esta sección, pero es la obra que hace el Espíritu de Dios completo. Es tremendo. Perdón, lo que hace el Dios completo. Vamos a ver aquí un repaso. Bueno, mire, una acotación, hermano, o sí, una opinión, opinión, no sé. A mí me trae recuerda a la memoria cuando a Pedro y a Juan o encarcelaron o lo azotaron, parece, ¿no? Y le dieron unos buenos varillazos. Yo me pienso también que ahí trabajó también el Espíritu Santo en ellos, para aguantar, soportar los golpes, el azote. Tiene que haber estado con ellos el Espíritu Santo para aguantar tal azote, la cantidad de azote, sí, ¿no? Para aguantar el dolor,
del castigo es impresionante lo que ellos vivieron, pasaron, ¿no? El nivel espiritual que tenían, la capacidad solamente a través del Espíritu Santo van a haber aguantado, soportado. Y Esteban también lo menciona en el libro de los Hechos. Esteban, lleno del Espíritu Sí, Santo, vio los cielos abiertos, a Cristo sentado a la diestra, Dios Padre Todopoderoso. claro, Le ayudó esa visión y sí, esa llenura a soportar el martirio con felicidad. Claro, es así es. una obra del Espíritu de Dios. Excelente. Mm. Vamos a dar, ya vimos esta parte. Hermano, ¿y cómo se le podría llamar cuando, por ejemplo, en el caso de Esteban, que Sí, da la fuerza, fortaleza, puede ser? fortaleza Cuando para el ayuda a martirio. resistir, por ejemplo, claro. Fortaleza para el martirio. Soportar el martirio. Impresionante. Mm. Eso es lo que hacía el Espíritu de Dios. Ayudaba a soportar el martirio. Perfecto. Un buen mensaje ahí. Sí, 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 claro que sí. ¿Sobre qué personas el Espíritu de Dios moraba permanentemente en el Antiguo Testamento? Sobre dos. Los reyes, David, Sobre David, los profetas. Ah, per- permanentemente. Sobre David y el otro fue ya. Sobre David y Samuel. otro, Samuel había mencionado otro. Ah, no. ¿Saúl? No, 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 espera. Samuel se fue. Se iba cada rato el Espíritu de Dios de Daniel, Samuel. Ah, no. ¿Sobre quién, hermano Juan Carlos? Daniel fue Mm, permanente porque fue muy, tuvo la capacidad de revelar los secretos de Nabucodonosor, que no supo ni lo que estaban con él. Daniel pudo fue ser, uno de los hermano. Pudo ser. más usados en Sí, cuanto al Antiguo Testamento. pudo ser. Puede Bueno, ser Elías, puede ser explícitamente Josué, dice en el cual mora el Espíritu Josué. de Dios. Ah, Fue Josué. Bueno, se dice sí, explícitamente, pero los otros no podemos dudar que no haya permanecido permanentemente en ellos. El tema es que no está explícito. No, quizás ni siquiera fue necesario. Pero explícitamente en ellos dos. eso es. El, menciona algunos ejemplos de personas que fueron usados por el Espíritu Santo a pesar de sus errores. Sansón, Sansón fue uno de ellos, muy bien. Jonás, desobediente. ¿Eh? Jefté, perfecto. Jefté también. Hermano, a propósito, No, y también Gedeón, podemos concluir también como lo dijo hermano Juan Carlos, ¿ah? Jonás también, porque era profeta. El Espíritu de Dios le ayudaba a Gedeón, profetizar. Sí, pero ya con eso ya es suficiente. Jefté y Gedeón. ¿Sí, hermana hermano, Carolina? ¿dónde está la historia en jueces? No, es que no conozco quién es jefe. Ah, sí, Entonces, en para jueces. saber En quién jueces. En es, jueces. Ahí ya. está. Sí, sacrificó a su hija. Algunos dicen que no la sacrificó, otras sí la sacrificó. No, probablemente lo haya sacrificado. Pero ahí están los jueces. Y el próximo año vamos a. Ah, pero el próximo año los días martes. Los días, no, los días jueves. Estamos con segundo año. Corresponde el próximo año. Ya vemos el libro histórico, los libros de los jueces. Perfecto. Ya. ¿Cómo se denomina esto, hermano Cristóbal? Dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Es descorrer el velo. ¿Qué término se utiliza para referirse a aquello? Revelar, Perfecto, revelar. revelación, La escritura es revelada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se llama, hermano Juan Carlos, aquí el proceso de registrar la revelación sin cometer ningún tipo de error? inspiración. Inspiración. Oiga, hermano Juan Carlos había dicho, ¿eh? Hermano Juan Carlos. Ah, ya. Inspiración, perfecto. Mi pastor Jaime, ¿cómo se llama aquel proceso cuando yo leo la revelación que ha quedado registrada por inspiración, pero ahora yo la entiendo y la aplico a mi vida personal? iluminación. Excelente, muy bien. Y eso lo hace tanto la revelación, la inspiración,
como la iluminación lo hace el Espíritu Santo de Dios. Excelente. Perfecto. ¿Qué hace el Espíritu Santo en Cristo? ¿Cuál fue la labor del Espíritu de Dios con respecto a Jesucristo? Todos participando aquí, mis hermanos, activando los micrófonos. Lo ungió, pues, lo ungió en el río Jordán. Muy bien. ¿Qué más? Hermana Carolina. Lo engendró. Lo Reposó engendró. sobre él para comenzar su ministerio. Perfecto. Usó él para llevar a cabo su ministerio. Hermano Juan Carlos. Lo ungió. Parece que no escucha, hermano Juan Carlos, el problema de la Le señal. pegó otra vez. Sí, sí. Hermano Cristóbal, ¿qué otra labor hizo el Espíritu de Dios en Cristo? Se me fue mi hermano, no tengo ni una otra. La tentación Lo resucitó. vencer la tentación. Resucitó también. Muy bien. Y venció la tentación en el poder del Espíritu Santo. Le dio fuerza para ir a la cruz. Cumplió su ministerio con el Espíritu Cumplió su Santo. ministerio en el Espíritu Santo. Excelente. Muy bien. Perfecto. Ya. El Espíritu es igual, no existe diferencia entre los miembros de la Santísima Trinidad en esencia y en naturaleza, es igual. ¿Cuál es la diferencia? La función que realiza En cada Funciones son uno. diferentes. En funciones. No se olvide nunca de eso. El Espíritu de Dios es igual en esencia, en naturaleza, pero diferente en funciones. Eso que no se lo olvide, muy importante tenerlo en cuenta, muy importante, para no caer en errores y en herejías, porque si no se tiene presente todo lo que hemos visto, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, es igual en esencia, naturaleza, pero distinto en funciones. Si no se olvida de eso, está protegido contra la herejía. Pero si duda o no tiene bien claro aquello, va a terminar en herejía. Es muy importante los estudios bíblicos. Profesor, y ¿podría la repetir doctrina. eso? ¿Podría repetir eso? El Espíritu Santo igual en esencia y en Sí, naturaleza. el Espíritu de Dios es igual. Son iguales. El Padre, Hijo y Espíritu Santo en esencia, en naturaleza. Podremos agregarle En una pocas palabrita palabras, más, en concuerdan sustancia, en todo. pero diferente en funciones. Eso, diferentes funciones. Porque se le glorifica a Dios Padre, se dirige a Dios Padre las oraciones, en el nombre de Jesucristo, en la comunión con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva dijo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Esa fue la doxología de la iglesia primitiva. Pero siempre el amor de Dios, la gracia de Cristo, en la comunión con el Espíritu Santo, o sea, con todos vosotros. Está presente Se va los miembros de la se va Trinidad. la onda. Perfecto. Esa doxología, profesor, sale. Le preguntaba si esa doxología sale en algún escrito. Sí, pues, sí. Pero no sé cuál, pero está en algún escrito por ahí. Por ahí está. En los concilios de Sí. Nicea aparecieron después. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero miren, nosotros los evangélicos está presente eso. Mi doctor Jaime, como Hermano Pablo, superintendencia, bueno, dan la cena del Señor, aparece en el manual, gloria al Sí, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. sí. Sí, El está, nombre de la Trinidad. aparece. Sí. Bueno, Juan Carlos, ¿iba a decir algo? hermano El, Pablo, el sí, ungimiento de los pastores igual. Ah, con ok. respecto del tema de lo que se está hablando, de la doctrina, la manifestación del Espíritu Santo, él trabaja de muchas formas, él es múltiple de sabiduría, Sí. a veces detuvo. Mm. Qué Le pega lástima, duro. qué lástima, hermano Juan Carlos. Eh, ahora sí, estaba diciendo que
y que el Espíritu Santo es múltiple sabiduría, Él es todo, Él capacita, renueva, hace todo, 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 porque para eso Él vino y por eso. Pero aquí está hay un conflicto con respecto. eh, Me pegó otro. Mm. Sí. Tenía un conflicto con la señal, mi hermano Juan Carlos. Sí. Hay un conflicto con la señal. Es que debe haber una tormenta, parece, allá en Valdivia. ahora sí, volví, ahora lo escucho. Muy bien, hermano Juan Carlos. Es que lo que pasa es que estaba viendo el caballero que va ahí, ahora me veo yo, lo veo usted, ahora se cortó. Ah. Ya, ya, muchos problemas. Vamos a